Hola, muy buenas tardes. Soy Enrique Garrido Ramírez, encargado de vinculación interinstitucional de CONFE, que es la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, una organización que ha trabajado por varias décadas en favor de los derechos de las personas con discapacidad. En primer lugar, quiero agradecer mucho la invitación a la Fundación Prisma para participar en este foro tan importante en el que se darán propuestas para la solución de problemas importantes respecto a los derechos de las personas con discapacidad. Y felicito mucho a las organizaciones de la sociedad civil del estado de Baja California Norte por todo su trabajo que es ya muy evidente en estos últimos años y el fortalecimiento que van teniendo para hacer un trabajo conjunto con funcionarios, con instancias de gobierno en el estado. Y para empezar, también vamos a hablar sobre cuál es el sustento de este derecho de tener un reconocimiento con personalidad jurídica en nuestra situación actual legislativa. Vamos a iniciar mencionando de que el fundamento de esto son los compromisos que ha hecho México a nivel internacional, en particular lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue propuesta por el Estado mexicano y que se desarrolló y aprobó en el 2006, firmándolo en el 2007 México y lo ratifica también en ese mismo año, por lo que en el 2008 entró en vigor como una ley importante en nuestro país. En el 2011, con la elevación a rango constitucional de todos los tratados internacionales de derechos humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adquieren el carácter de ley suprema en nuestro país, lo cual debe ser un referente muy importante para impulsar todos los contenidos de todo el articulado que se menciona en la Convención. Uno de los artículos considerados como más importantes dentro del texto de la Convención es el artículo 12, que nos habla del derecho a tener un igual reconocimiento como persona ante la ley. Y en el texto de este artículo 12 pues se menciona en primer lugar de que se debe de garantizar este reconocimiento a todas las personas con discapacidad independientemente de sus características individuales, lo cual representa un gran reto dado que hay que hacer modificaciones enormes a la manera de pensar, de identificar socialmente y jurídicamente a algunos sectores de la población con algún tipo de discapacidad, sobre todo a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, como serían las condiciones con alguna condición de autismo, y también lo que es la condición de discapacidad psicosocial. Esto es, digamos, la parte más difícil que hay que movilizar, que requiere pues una reflexión, hay que hacer trabajos continuamente para poder encontrar una solución a este gran reto que tenemos y que es un derecho de las personas con discapacidad, el tener este reconocimiento ante la ley como personas. En este mismo artículo se plantea de que al tener el reconocimiento, pues el Estado mexicano, al ser firmante de este tratado internacional, debe de garantizar el de que las personas con discapacidad, con cualquier tipo de discapacidad, puedan ejercer su capacidad jurídica. Así como tener en este mismo nivel igualdad de condiciones que el resto de la comunidad, implicando también responsabilidad del Estado de elaborar un sistema de apoyos para que puedan ejercer esta capacidad jurídica. Ese es uno de los temas más importantes que debemos de tener en mente cuando hablemos del artículo 12, la necesidad de crear un sistema de apoyos para la toma de decisiones en el plano jurídico.
También en el artículo 12 se menciona de que se debe de implementar todas las salvaguardias adecuadas, tomando en cuenta las características individuales de cada persona con discapacidad, para evitar que haya abusos respecto a sus pertenencias, a los tratos que realicen ejerciendo la capacidad jurídica. Y siempre se debe de tomar en cuenta la voluntad y las preferencias de la persona, lo cual tiene una relevancia grande en la población con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, donde hay que hacer reflexión sobre este punto. Y en el artículo 12 al final se enfatiza sobre todo que esta capacidad jurídica permita a las personas con cualquier tipo de discapacidad acceder sobre todo a los elementos financieros y económicos. Por lo tanto, se debe de contemplar en todas las adecuaciones que se hagan a nivel legislativo. Por otro lado, el Comité de Expertos de las Naciones Unidas sobre Discapacidad en el 2014 produce un documento también muy importante alrededor de este artículo 12, que es el derecho a tener una personalidad ante la ley de las personas con discapacidad, haciendo este documento que se denomina Observación General sobre el artículo 12, igual reconocimiento como persona ante la ley. En esta observación, que es un documento mucho más extenso que el texto del propio artículo 12, se hacen reflexiones, se dan orientaciones y se asumen posturas desde el Comité de Expertos de Discapacidad de Naciones Unidas que deben ser tomados en cuenta a la hora de hacer las adecuaciones pertinentes en cada uno de los países. Uno de estos puntos importantes en esta observación general es la insistencia en el cambio de paradigma y que ya no se tome como un referente para personas con discapacidades intelectuales, psicosociales o con algunas otras características, el de que haya sustitución de la voluntad. Eso definitivamente debe de modificarse. Por otro lado, se hace una reflexión y una conclusión importante de que la capacidad jurídica no tiene que ver o no es equivalente a la capacidad mental. Esto también para garantizar ese reconocimiento como persona ante la ley. Y también centralmente menciona la importancia de crear un sistema de apoyos para la toma de decisiones. Habla sobre las salvaguardias y los otros temas que se abordan dentro del artículo 12, haciendo también hincapié en la interrelación que existe entre este importante derecho de ser reconocido ante la ley con los otros artículos de la propia Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ya particularmente en México, en el año de 2014, se presentó el primer informe sobre la implementación de la Convención en nuestro país. Fue revisado por el propio Comité de Expertos de Naciones Unidas y emiten en el mes de octubre de ese mismo año, del 2014, lo que se denominan las observaciones finales sobre este informe presentado por México, de la cual se desprenden alrededor de 60 recomendaciones y el texto está organizado tomando cada uno de los artículos de la Convención, hacen un primer párrafo en donde hablan de la preocupación del comité respecto a tal artículo y después dan las recomendaciones al respecto. En el caso del artículo 12, en el texto de estas observaciones finales, que pueden ser consultadas en Internet, en la página de Naciones Unidas, se habla de tres preocupaciones importantes, que es la ausencia de medidas para eliminar los juicios de interdicción, la falta de una conciencia social de la importancia de este derecho a ser reconocido como persona ante la ley de las personas con algún tipo
tipo de discapacidad. Y como tercer elemento de preocupación están las resistencias de operadores judiciales para hacer estas transformaciones. Estas preocupaciones las emiten al revisar todo el material enviado por el propio Estado mexicano y también cotejándolo con las apreciaciones que han hecho las organizaciones de la sociedad civil a través de lo que se denominan los informes alternativos, entre los cuales CONFE participó en la elaboración de uno de estos informes. Y después de las preocupaciones del comité se emiten lo que son ya propiamente las recomendaciones en esta temática. Están muy ligadas las preocupaciones a las recomendaciones y se habla de que recomiendan suspender cualquier reforma legislativa que esté en proceso que contemple el modelo anterior de sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad. También recomiendan adoptar leyes y políticas para el reconocimiento de la capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, así como revisar la legislación federal y estatal para eliminar cualquier restricción a los derechos de las personas con discapacidad. Y la última recomendación que hace el comité de expertos respecto al artículo 12 es de que haya una capacitación a todas las autoridades involucradas y también a la sociedad para que haya una mayor toma de conciencia de la importancia de este derecho a tener una personalidad ante la ley. Ahora quisiera compartirles una experiencia que tuvimos de trabajo colaborativo entre organizaciones de la sociedad civil, gobierno y algunas otras entidades para elaborar una iniciativa de ley y modificar el Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Esto fue al final de 2013 y los primeros meses del 2014. El grupo, que pudiéramos denominar como un grupo interdisciplinario, fue convocado y coordinado por distintas instancias. Por un lado, al seno de lo que es el comité, la Secretaría de Seguimiento, Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Derechos Humanos del Distrito Federal, junto con organizaciones de la sociedad civil que colaboramos en los espacios de participación, se planteó la necesidad de impulsar una iniciativa y se sumaron distintas instancias como serían la academia, la Universidad de La Salle, la Universidad Panamericana y la propia Universidad Nacional Autónoma de México, así como diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales está CONFE misma, está también Chucan, que es una organización de personas con discapacidad psicosocial, y otras entidades de defensores de derechos humanos en relación a personas con discapacidad en el tema de acceso a la justicia, como son el CEIS, que es el Centro Estratégico de Impacto Social, y Documenta, que atienden casos particulares haciendo litigio estratégico. Además de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, participaron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, personal del DIF del Distrito Federal y el INDEPEDI. El INDEPEDI es el instituto que está encargado de la implementación de la convención en el territorio del Distrito Federal. Como vemos, es un grupo amplio, se ven todas las perspectivas, tanto de las propias personas con discapacidad, las organizaciones. Además de todas estas organizaciones y funcionarios, se vieron involucradas otras instancias de gobierno y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para llevar a cabo lo que es esta iniciativa que fue presentada por el diputado Urincho. Como vemos, es un grupo amplio en donde es tomada en cuenta la voz de las propias personas con discapacidad y sus organizaciones, así como de funcionarios públicos en distintos niveles.
Esta iniciativa, que tardó un buen tiempo para elaborarse, varios meses, llevaron varios trabajos paralelos conjuntos. Entre ellos, uno muy importante fue la reflexión y la creación de un modelo de sistema integral de apoyos para la toma de decisiones. Esta es una cuestión novedosa que inclusive a nivel internacional no se ha dado con un modelo único, sino que hay que tomar en cuenta las condiciones particulares en cada país y de cómo han sido tratados hasta este momento de transición, de cambio respecto a este derecho de ser tomado como persona ante la ley. A nivel nacional, pues implica sí crear un grupo de expertos con responsabilidad del gobierno estatal o federal, si esto ya se implementara a nivel de todo el territorio nacional, para garantizar el de que haya todos los procedimientos adecuados, se identifiquen las necesidades de apoyo en la toma de decisiones para ejercer la capacidad jurídica, así como también todos los recursos que debe de tenerse en cuenta y la creación de las salvaguardas o salvaguardias específicas a cada uno de los casos de las personas con discapacidad. También es importante mencionar que en la iniciativa se plantea el de que la entrada en vigor de este sistema sería 24 meses después de aprobada la iniciativa, justamente para que en ese lapso de 2 años se pueda trabajar y perfeccionar y hacer las adecuaciones a todo el sistema jurídico, en este caso estatal, que garantice la entrada en vigor y plena de estos mecanismos de apoyo para la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Sobre todo, vuelvo a insistir en las personas con discapacidad que son objeto de lo que es los juicios de interdicción y que debe de irse eliminando de acuerdo a cómo vaya lográndose estos cambios que garanticen su participación plena. En la propuesta de la iniciativa para modificar el Código Civil de la Ciudad de México, pues se plantea el de que se encabece estructuralmente hablando y operativamente hablando por el propio INDEPEDI, que como ya hemos mencionado es el responsable de la implementación de la convención en el territorio de lo que ahora es la Ciudad de México. Pero también debe estar articulado con el Tribunal Superior de Justicia, con la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Salud, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el COPRED, que es el equivalente del CONAPRED federal, y también se hace mucho énfasis en que haya siempre en todo el proceso, tanto de elaboración como de operación de este sistema de apoyos para la toma de decisiones, la presencia de las propias personas con discapacidad y las organizaciones que lo representan. También se propone en esta iniciativa el de que se haga un corte al momento en que entre en vigor, dada su aprobación, para hacer una revisión de declaratoria de todos los juicios de interdicción, de tutelas y curatelas que estén vigentes en este momento, y se insiste en este periodo de transición para garantizar un buen funcionamiento, tomando en cuenta todas las observaciones que ha hecho el Comité de Expertos sobre Discapacidad de Naciones Unidas. Como conclusión de todo esto y como recomendación a esta problemática de la vigencia todavía de los juicios de interdicción, de la sustitución de la voluntad y de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, psicosocial o discapacidades que implican alteración de la conciencia, por ejemplo, personas en situación de coma, etcétera, se deben de realizar varias acciones. En primer lugar, es el dar a conocer tanto a nivel de la sociedad como el revisar materiales
muy puntuales que ya los hemos mencionado en esta presentación, que son la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular el artículo 12, aunque haya interrelación con otros artículos en consecuencia, como es el 19, que tiene que ver con el derecho a vivir en la comunidad y otra serie de elementos. Entonces es primero la Convención, el artículo 12, también el comentario general que hace el Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre el artículo 12, que da muchísima luz para poder implementar este artículo en los distintos países, y también las recomendaciones del Comité de Expertos que hacen a México particularmente sobre el tema de la capacidad jurídica y del derecho a ser tomado como persona ante la ley. Asimismo, de manera también paralela o simultánea, hay que crear un grupo en el cual haya participación de organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad y de los propios funcionarios involucrados en toda la temática de este derecho del artículo 12. Para tener como producto a la brevedad, al menor tiempo posible, pues las iniciativas que sean convenientes para hacer esta armonización del Código Civil respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en particular del artículo 12. Y también, siguiendo las recomendaciones del Comité de Expertos, es de que en este momento se pueda hacer una revisión de todas las iniciativas que están en proceso para detener aquellas que refuercen el paradigma anterior y, por el contrario, como ya lo mencioné en el punto previo, el crear una iniciativa que realmente garantice que haya esta armonización del artículo 12 con el Código estatal en su caso. Yo quisiera terminar, dando una disculpa de no haber podido estar presente en este importante foro, pero también es realmente con mucha satisfacción mencionar el que estos eventos en donde hay esta participación de una sociedad civil que ha ido madurando y que hay una sensibilidad política de funcionarios y de legisladores en el estado de Baja California Norte, pues es realmente para felicitarles, y esperamos de que esto se vaya fortaleciendo y que en todos los procesos legislativos siempre, como lo mandata la propia Convención, haya la presencia de personas con discapacidad y de las organizaciones que les representan para garantizar que realmente haya un impacto y un cambio en la calidad de vida de la población con algún tipo de discapacidad. Acciones que son en el contexto de ganar-ganar, porque en la medida en que mejoramos la calidad de vida de personas con discapacidad y sus familias, toda la sociedad sale beneficiada, desde una retroalimentación en los valores sociales hasta otros aspectos que tienen que ver con una cultura civilizada y de respeto a todos los derechos de todas las personas. Les agradezco y muchas gracias.